Bueno, señores, en el caso Alexis Medina, que no me acuerdo cómo se llamaba ese caso, ni me interesa. Pero en el caso... No, no, ya no se le deben poner nombre. No, te digo porque la Suprema lo prohibió yo. En inglés. No. Octopus. ¿Cómo que muchos tentáculos y cosas? Bueno, en ese caso, ustedes saben que fue involucrada la licenciada Magalis Medina, hermana de Alexis y hermana del expresidente Danilo Medina, y en la decisión reciente que se ha tomado sobre este caso, ella fue absuelta. Entonces, está con nosotros su abogada, la licenciada Wendy Lora, para explicarnos qué fue lo que ocurrió con el caso de Magalis Medina. Vamos a empezar, Wendy, explicando cuáles eran las responsabilidades, cuáles eran las supuestas vinculaciones que se atribuían a la licenciada Magalis Medina en ese caso. Bueno, primero agradecer la invitación y la oportunidad de compartir con la teleaudiencia que les sigue. El 29 de noviembre del 2020, cerca de las 2 de la mañana, fue allanada la señora Carmen Magalis Medina Sánchez, arrestada y llevada a la carcelita del Palacio de Justicia. El Ministerio Público solicitó medida de coerción de prisión preventiva. ¿Esto fue en qué año? En el 2020. 2020. Así en medio es. de la pandemia. No, En medio de la pandemia. Incluso destacar que estamos hablando de 5 años ya. Ciertamente. 5 años. Eso es así. Wow. Entonces, el Ministerio Público solicitó medida de coerción, solicitó prisión preventiva. En ese momento logramos que fuera arresto domiciliario, lo que pareció ser una conquista. Sin embargo, para una persona que tenía todo el arraigo del mundo, evidentemente que fue una derrota ese arresto domiciliario, independientemente de que el Ministerio Público apeló y demás. El Ministerio Público desde el primer momento dijo tener una acusación blindada. Los cargos con respecto a Carmen Magalis nunca cambiaron. Fueron los mismos desde la medida de coerción e inclusive las mismas pruebas. ¿Qué se decía? Que supuestamente ella había colaborado con su hermano Juan Alexis Medina para que desfalcara el FONPER, que era la institución donde ella laboraba, que supuestamente en ese marco de colaboración, ella, el Ministerio Público, le atribuyó 3 cargos distintos en FONPER, los cuales no tenía. Dijeron que era presidenta del comité de compras, no era ni miembro del comité. Dijeron que era financiera, no era la financiera. Y que por ser financiera había pagado. Ninguna de esas funciones la tenía y el Ministerio Público siempre lo supo. Y además atribuyeron que había lavado activos porque se había beneficiado supuestamente de esos hechos y que también había financiado ilícitamente a el PLD en campañas políticas. Esos fueron los cargos que a ella le atribuyeron desde la medida de coerción. Y para sustentar este financiamiento ilícito, ¿hubo alguna prueba? ¿Presentaron algo así? ¿Ustedes ¿De algún recuerdan? aporte económico? En lo absoluto, para nada. Nada. Ustedes recuerdan que el tribunal se quejó en principio cuando motivaba la sentencia porque le llevaron cajas y cajas de documentos, pero que esas cajas no fueron depuradas. Por ejemplo, fueron y allanaron en una vivienda. En esa vivienda encontraron 30,000 documentos. De esos 30,000 documentos, quizás 1 o 2 documentos podrían estar vinculados al proceso, pero al tribunal le llevaron todos esos documentos. Que no tenían nada que ver. Para nada, no tenía nada que ver. Pero ese bulto no solamente impactó en el tribunal, eso impactó en los abogados de cada uno de los imputados, porque nosotros tuvimos que sentarnos durante estos 4 años y 9 meses, que ahora son 5 ya, a estudiar papelito por papelito. Ay. ¿Qué pruebas ellos presentaron con respecto al FONPER? Toda la vida institucional del FONPER. Me explico. Los estatutos, todo. Todo. Todo el que ha pasado por ahí, todo el que ha, Todo. todo el que ha pasado por ahí. Sí. Con una contradicción enorme, porque la señora Carmen Magalis Medina Sánchez laboraba en el FONPER desde el 2005, siendo directora administrativa desde el 2005, fecha en la que su hermano no era presidente. Pero la acusación la hacen del 2012 al 2012.
2020, porque todo se encajó en esa fecha. En el gobierno de Danilo. Así es, pero sin embargo, todas las pruebas que le atribuyeron las llevaron desde el 2005. Para el tema del financiamiento ilícito de campaña, que ellos alegaban que el señor Fernando de la Rosa, que era el presidente del FOMPER, había donado, ojo, la ley de FOMPER obliga a que se done un porcentaje de lo que tiene FOMPER, claro, que él había donado mucho en Santiago y en San Juan, y que eso era porque en Santiago el señor Fernando en algún momento fue precandidato a alcalde, y porque en San Juan la señora, en este caso Lucía Medina, era la senadora, diputada en este caso y candidata a senadora. Eso se utilizó para decir que sí financió ilícitamente campaña. Pero vuelvo y digo, con respecto a la señora Magalis Medina Sánchez, no era ni financiera, no firmaba cheque, no decidía a quién donarle nada, era la vicepresidenta administrativa de FOMPER. ¿Qué logramos mostrar? Un vicepresidente, todos sabemos que entra en funciones a la salida de un presidente, ¿correcto? Sí. Bueno, nosotros depositamos todas las actas del Consejo de FOMPER, todas. Nunca el señor Fernando de la Rosa faltó. Nunca faltó Fernando Rosa. Él siempre estaba ahí. Siempre estuvo la señora Magalis como vicepresidenta, pero siempre estuvo él en las decisiones y en la función de presidente. Pero no voy más lejos. El Ministerio Público presentó 20 testigos que la acusación decían que con esos testigos iban a supuestamente demostrar que la señora Carmen Magalis Medina Sánchez había violado la ley. Y que esos testigos lo iban a decir, que ella le ordenó X o Y. Miren, el Ministerio Público tiene por práctica de depositar los interrogatorios. Cuando los testigos van al Ministerio Público, lo interrogan, se levanta un acta y se firma. Ustedes saben qué es lo grave y penoso de esto, que los interrogatorios, la gente decía que esa señora no había hecho nada ilegal. En todos los interrogatorios. Pero en la acusación, ellos dijeron otra cosa. Cuando esos testigos se sentaron allí, y me refiero a todos los miembros de compra del comité de compras, los peritos, la financiera, todos los miembros del Consejo de FOMPER, porque ustedes pudieran decir, bueno, los miembros del comité fueron empleados en algún momento, pero los miembros del Consejo, que FOMPER es miembro del Consejo por ley, por ejemplo, un representante del CONET, ahí se sentó a dar declaraciones César Dargán, se sentó el señor Gabriel del Río, que representa al patronato, y una serie de personas que no tienen ninguna vinculación. ¿Y todos decían? Todos decían que nunca en lo absoluto la señora Carmen Magalis Medina Sánchez les solicitó o realizó nada ilícito. Pero sin embargo fue acusada. La acusaron de lavado. ¿Cómo logramos demostrar que no había lavado de activos? Con la propia prueba del Ministerio Público. Resulta que el perito del Ministerio Público que se sentó y nosotros lo contrainterrogamos, cuando empezamos a preguntarle, la señora Carmen Magalis Medina Sánchez tiene una sola cuenta de banco. Una, cosa rarísima, porque regularmente uno tiene varias cuentas. Una sola en el Banco de Reservas. Ustedes saben que ella ha manejado ahí durante 20 años su nómina. Nómina. No hay ninguna transferencia de ningún imputado, ni siquiera de su hermano, ni de ella a ellos, ni de ellos a ella. Sus bienes, todos demostramos que fueron adquiridos antes de la imputación con préstamos, y estamos hablando de 2 apartamentos y 2 vehículos. Pero esa señora fue acusada de lavado de activos y se le congelaron todas sus cuentas. Eso es lo que estamos viviendo en la República Dominicana. ¿Por qué entiende, licenciada Wendy, que este caso no quedó resuelto en la instrucción? Es decir, cuando el juez de la instrucción ve toda esta situación, ¿por qué no da lugar en este caso? Sí. Sí, ese filtro. Debió salir. Claro, debió salir. En la instrucción no es tan fácil para el juez, sobre todo con la presión mediática que se manejaba con ese caso. Bueno, pero que eso es otra cosa. Pero porque no es... el juez de la instrucción no examina pruebas, usted me corrige, doctora. Sí. Se lleva, analiza, pero con ese cúmulo de pruebas, Sí. con esa presión social que había. Pero si el juez de la instrucción no está viendo, porque estamos hablando de una persona que tú me dices, bueno, es que esta señora adquirió una villa en La Romana. Esta señora
tiene esto, tiene muchas cuentas, tiene como, y lo compró de tal periodo, como tal quiera, periodo. como quiera, y hay algunas cosas que hay que vincular. Pero tú tienes casos como el de ella, el de señor Freddy Hidalgo, que tú no encuentras ningún beneficio, Fernando Rosa fue absuelto también. que tú no Sí, encuentras claro. ningún beneficio económico. Entonces, ¿cómo tú lo mantienes en un caso de miles de millones de pesos? Miren, Sí. Yo tengo 22 años de ejercicio como abogada. De esos 22... Empezó muy joven Sí, usted. Casi. De esos 22, Sí. cerca de 16 fueron en el Ministerio Público, Fuiste parte del ministerio. como fiscal. Así es. Parte de la frustración que uno siente de este lado, como defensa, es que justamente a veces uno pregunta, ¿para qué existe la etapa intermedia? ¿Para qué existe la etapa preliminar? En este país se ha vuelto prácticamente una constante que a todo el que acusan se tiene que defender en juicio de fondo. Es muy difícil el auto de no al lugar. Pero en este caso específico, aparte de muchísimas quejas que yo puedo tener con el juez que conoció la audiencia preliminar, que ciertamente muchísimas cosas la tergiversó el propio juez, eso hay que decirlo, para el juez también es difícil. Porque yo les estoy diciendo a ustedes que al juez se le escribió en una acusación que con Juan Pérez se iba a demostrar que la señora Carmen Magalis Medina Sánchez le ordenó que hiciera tal cosa. Lo que decías, Pedro, al inicio, ese juez no puede interrogar a ese testigo. Tiene que creer en el principio de objetividad del Ministerio Público. Se supone que el Ministerio Público, cuando interroga a alguien, y ese alguien le dice, no, yo no puedo decir que esa persona cometió ningún delito, debería de ponerlo a sí mismo o debería de no incluirlo como testigo. Es correcto. Entonces, cuando tú le dices a un juez que, por ejemplo, le depositaron una carpeta de 1.850 documentos, que nosotros tuvimos que leerlo todos. Y yo le digo al juez de instrucción, mire, 1.895 documentos, de los cuales cuatro hablan de Carmen Magalis Medina Sánchez. ¿Y qué son? Y se los proyecté en la audiencia. ¿Ustedes saben qué era? Pedida de pago de viáticos. Como directora administrativa, unos colaboradores de Fomper iban a ir a hacer un levantamiento a San Juan y ella organiza la dieta y le autoriza que usen un vehículo. Era lo único que ella había hecho. Que vienen a solicitud de otro departamento. De otro departamento, pero entonces le dice el Ministerio Público que con esas miles de documentos van a probar que ella autorizó pagos, que ella tergiversó la ley, que ella se robó el dinero. El juez no puede entrar en nada de eso. Entonces, nosotros tenemos un sistema que tiene pesos y contrapesos y que se basa en entender que tú tienes a un ministerio público objetivo que se supone que investiga a cargo y a descargo, lo cual significa que si hay una prueba a favor del imputado, también la toman en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? Que nos hemos olvidado que ese ministerio público también es una parte en el proceso, que ellos son una parte en el proceso. Y no estoy hablando si son independientes o no. A mí no me luce hablar mucho de ese tema. Pero lo que estoy diciendo es que son una parte en el proceso, que tienen un interés, aún y sea legítimo, de presuntamente conseguir una condena. Lo que yo les enrostro y me duele como parte de que había sido parte de ese organismo es que usted no puede conseguir una condena a todo costo. Doctora, usted no puede violar la ley para conseguir una condena. Doctora, ¿cuáles serían, a partir de esto que usted está describiendo, las pretensiones posteriores de su clienta? Mira, mi clienta lo que está es tratando de recuperar 4 años y medio, 5 que le robaron de su vida, 3 años y 11 meses que estuvo presa, sin ningún tipo de necesidad. Mi clienta es madre, mi clienta es esposa, y por estar presa perdió cosas tan relevantes como acompañar a su hija a comprarle vestido de novia. Cosas tan importantes como esa. Ese es el momento que está viviendo mi clienta. Si hay cualquier decisión posterior que se pueda tomar, que hay pruebas para eso, hay evidencias para eso, y yo me imagino que tú te refieres a un tema de responsabilidad y a un tema de demanda. Claro. No es una decisión que podamos tomar los abogados, es una decisión muy personal, pero no lo hemos hablado. Háblanos de la decisión. Perdón, maestro, en el caso de ella, el Ministerio Público ha decidido apelar.
Mira, esa es otra de las cosas que también hay que entender de lo que se mueve en este proceso. Se dieron 14 descargos de este caso. Solamente 7 personas resultaron condenadas. Pero cuando sale el magistrado Wilson Camacho, lo único que anuncia es que le va a apelar a Carmen Magalis Medina Sánchez. No a los demás. No habla de los demás. Nosotros estamos listos para defender a la señora Carmen Magalis Medina Sánchez a donde sea, en el escenario que entienda el Ministerio Público. Ustedes ven el tiempo que tiene este caso y es la primera vez que yo voy a un medio de comunicación a hablar del caso. Yo siempre hablé en tribunales. Cuando salía me hacían alguna pregunta, pero nunca fui a una entrevista. Porque yo soy de las que entiendo que se defiende adentro. Ahora, a veces es muy difícil cuando uno tiene mucho o gran parte del juego en contra. Porque aquí se le ha dicho a la gente durante 5 años que estas personas son las culpables del calentamiento global. Entonces, es complejo. Sí. Explíquenos la sentencia. ¿Qué establece la sentencia que la descarga? Miren, es un hito también bien importante, es que el tribunal declaró ilegal la querella que había presentado el Estado Dominicano a nombre de unos abogados de recuperadores del Estado. La declaró ilegal. Así, en el caso de Fomper. ¿Por qué? Okay. Y la jueza lo explicó específicamente. Nosotros solicitamos eso de manera incidental. ¿Qué dijo la jueza? Que el presidente de la República, evidentemente, que tiene facultades para muchas cosas, pero sus facultades se limitan en base a la ley. Fomper es una entidad autónoma y descentralizada del Estado Dominicano, con presupuesto propio. Para que tengamos una idea, Fomper no aparece ni siquiera en el presupuesto nacional del Estado. Para poderse querellar a nombre de Fomper, requiere un poder del Consejo de Directores de Fomper para que se coloque una querella, y eso no pasó. Los abogados pusieron querella, solicitaron medida de coerción, por ello, real inclusive. Ella aparte del secuestro por lavado de activos, a ella se le colocó un embargo de 10 millones de pesos a favor del Estado y esos abogados, sin que el Consejo de Directores lo haya autorizado. Evidentemente, ahí el presidente fue mal asesorado por esos abogados y ese fue el resultado. Entonces, con respecto a su sentencia de absolución, porque no había prueba alguna de que ella había cometido algún delito, fue descargada, se ordenó el levantamiento del congelamiento de todos sus bienes, la entrega de 4 vehículos que le llevaron de su casa, incluyendo 2 vehículos de su esposo que no eran de ella, también se lo llevaron, y el levantamiento del congelamiento de sus cuentas de banco, o de su única cuenta de banco. Eso fue lo que ordenó el tribunal. ¿Y ya se ejecutó lo que ordenó? O si ya se depositó algún recurso, porque paralizaría la acción. No, el recurso en este caso no paraliza en lo absoluto la ejecución de la sentencia. No lo paraliza. No lo paraliza. Lo que sí estamos esperando es el dispositivo de la sentencia para poder empezar a hacer las solicitudes correspondientes. Y la sentencia definitiva, ¿no? se nos va a notificar el 25 de septiembre. Allí o sea, todavía el dispositivo no se lo han entregado. El dispositivo todavía no no tiene un plazo. Pero el dispositivo lo leen, o sea, eso es algo que es más rápido. Sí, pero ustedes saben que a veces se dan algunos porque errores. la sentencia inextensa ya es otra cosa. Sí, pero a favor del tribunal diré que ellos tienen ahora en ese dispositivo que, por ejemplo, cada cuenta de banco la tienen que digitar y decirnos el número exacto. Ya. Cada bien, cada matrícula de vehículo. O sea, que lleva un tiempecito. Lleva un tiempo. Técnicamente lleva un tiempo. Sí, eso es así. Bueno, pues muchas gracias a la licenciada Wendy Lora. Buena abogada. Tremenda abogada. Ahora, doctora, bueno, fue eficaz. Doctora, no, seguimos trabajando. Hay otros procesos en curso. Lo grande del caso es que en el futuro lo van a necesitar a ella. Claro, la gente ahí. Claro que lo van a necesitar. Sí. Estamos a la entera Oyeron. Yo creo que la van a necesitar. Oyeron ustedes. Ahora mismo hay unos casitos recientes por ahí. Viendo esa expertise, ese gran conocimiento de un lado y del otro, evaluación de pruebas, cómo vincular una prueba con otra. Usted decía, y me llamó mucho la atención, no apareció un solo depósito irregular en la cuenta de la señora Magali y su cliente, Magali. Nada, ¿verdad? Absolutamente. Nada. Y eso también lo sabía el Ministerio Público. Y él lo sabía, lo investigó supuestamente y lo sometió. Claro, porque la prueba que utilizamos pericial fue la misma prueba del Ministerio Público. ¿Y qué usted cree?
Usted ha oído una denuncia que hizo un coronel. No, por no, ahí? no, no, espérese, no, ella no, ella No, 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 ella no sabe- ella ella no no, sabe Yo le de estoy eso. preguntando a la No, fiscal, no, ella Ella vino, no sabe de eso. ella vino, Porque hay 250. ella vino, Yo sabía ella vino a hablar del caso de Solamente Wendy que Lora. para yo ver si hay justicia. No, No pero, responda. pero No, tú puedes hacer una cita en su oficina No, yo no tengo que ver con eso. Queremos que la y doctora les paga sus honorarios que si la ella te doctora puede dar quiera su opinión. volver. No, yo no soy Entonces, abogado gracias, de eso. doctora, gracias. Muchísimas gracias a bueno. ustedes. Libre Gracias. pensador. Cambio y fuera.